Bueno, en la segunda parte de codo, lo que vamos a ver son, siempre yo coloco los seminarios que yo di o que dieron mis compañeros, para que puedan ir viendo la utilidad de lo que estamos viendo. Aquí en la parte distal, este es un seminario de fracturas distales de húmeros. La parte de las fracturas como tal, vemos que el húmero distal se trata como fracturas en la parte de columna, o sea, tres columnas. Una columna medial y una columna lateral y una columna que une estas dos. Entonces las fracturas las vamos a tratar dependiendo si hay fractura, si hay discontinuidad de lo que es la columna medial o si es de la columna lateral. Igualmente no olvidar esta inclinación que tiene la tróclea, que es lo que nos da al valgo del codo. Es decir, hace que, si ustedes se imaginan esta línea que está inclinada, entonces una línea perpendicular a ella sería hacia afuera. Eso lo van a ver en el video de anatomía en 3D. Hace que el cúbito y el radio se vayan un poco hacia afuera, lo que le da el valgo fisiológico, y este valgo fisiológico hace que entonces cuando uno flexione, sencillamente la mano se vaya hacia adentro, para que nos la llevemos, por ejemplo, a la boca, a la cara. Si no dejamos este valgo, la mano va a tender a irse hacia afuera. Igual la inclinación de lo que tienen sobre todo el cóndilo lateral, que se inclina más hacia adelante que lo que es el cóndilo medial. Y por supuesto, como les había dicho, el capitelum queda por delante de lo que es esta línea cortical anterior y corta al capitelum. El capitelum siempre debe quedar hacia anterior de lo que es el eje del radio, del eje del húmero, perdón. Y bueno, aquí vemos algunos medios como se puede fracturar, tanto directo como indirecto. Aquí está la clasificación de la O, esta clasificación también de estos dos nombres que no voy a pronunciar porque no me lo sé, no lo sé pronunciar. Y esta clasificación que es un poco más antigua, que le daban por la forma de las T y las Y. Pero como les dije, nosotros mucho nos guiamos por la O por si hay fractura de una de las dos columnas, o sea, si hay fractura no articular, parcialmente articular que implique una de las columnas y articular completa que implique supracondilia más intraarticular, que implique las dos columnas más la columna de unión. Fractura de capitelum con sus, ¿cómo se llama? Sus epónimos. Primero el tratamiento, lo que era antes el tratamiento conservador. Esta es una de las fracturas que al principio se trataba como tratamiento conservador porque no se hallaba cómo hacer que, de, que después de operar la fractura el paciente valiera la pena que el paciente recuperara sus rangos articulares, porque como muchas de estas fracturas son conminutas, entonces se les hacía un poco difícil al principio reconstruirlo, pues. Y entonces existía mucho el tratamiento conservador, que es lo que llamaban bolsa de hueso. Ponían el yeso y bueno, que ese poco hueso se pegara ahí solo, hiciera consolidación y vamos a ver cómo quedaba el paciente. Y bueno, el tratamiento quirúrgico ya las placas anatómicas y de reconstrucción. También siempre hay las complicaciones, pueden haber las complicaciones porque en el codo, como les dije, a nivel lateral viene por delante el radio, a nivel medial viene posterior el húmero, el cubital, y por delante la arteria humeral con el nervio mediano. Eso era un seminario de fracturas como tal, ya de implantes en el tercer año. Como les decía, esta inclinación hace que me pueda llevar la mano a la boca, como se dan cuenta. Me tocó tanto en el segundo año el de fracturas de húmero y en el tercer año me tocó el de implante
del codo. Y bueno, usé obviamente varias de las mismas, de los mismos seminarios. Entonces, bueno, dependiendo si son fracturas, avulsiones, tornillos, colocar igual el- lo que es tutor. Creo que no recuerdo si aquí tengo un caso, pero el único caso que llegamos a poner así, bueno, como 2 o 3 llegamos a poner, estoy acordando, pero yo nada más coloqué uno. Un tutor de codo es medio complicado por todas las cosas que hay atravesadas, es decir, que no puedes decir, bueno, vamos a colocar lateral para eh, esquivar el radial o para esquivar el cubital, pero entonces se atraviesa el radial y entonces al contrario, bueno, vamos a ponerlo medial, pero es más incómodo para el paciente y también se atraviesa el cubital, entonces es un lío. Entonces tienes que hacerlo como contorneado. Contorneado, fíjense aquí que lo ven como lateral, pero aquí se ve como hacia posterior. Sobre todo que se debe fijar aquí en el cúbito, porque el cúbito es el eje del antebrazo. En cambio, el radio es el que rota por encima de, del cúbito. A diferentes intervenciones quirúrgicas, placas de reconstrucción, las placas anatómicas distales. Puedes usar un alambre de Kirchner mientras tanto como un joystick que te ayude a movilizar esa parte distal si es muy pequeña distalmente. Cuando hay con minución, reconstruirlas con alambre de Kirchner y con tornillos, tornillos lo que llamamos tornillos inteligentes, tornillos de Ever, que son autorroscantes y que no tienen cefálica. Que lo puedo hacer a través de el cartílago. Por ejemplo, esta fractura aquí del capitelio. En la fijación deben estudiar cuando vayan a estudiar implantes en una fractura distal de radio, esta disposición de las placas en 90 grados. A nivel medial se coloca medialmente y en la columna, o sea, cuando reconstruimos la columna medial se coloca medial. En cambio, cuando reconstruimos la columna lateral se coloca posterior. Al principio se colocaban así, pero se empezó a ver que había fallos, que podía haber fallas en el implante, de esta manera lo que se llama paralelas, pero después se empezó a colocar en 90 grados. De hecho, hay últimos estudios que se están haciendo colocándolos en 120 grados. Bueno, lo cierto es que por ahora nos quedamos con los 90 grados y siempre se nos olvida cuál es la que va posterior, si la que va del lado cubital o la del lado radial. Bueno, para que no se le olvide, si ustedes colocan un codo en extensión, como por ejemplo, si se dan cuenta, el olecrano va a meterse aquí en la fosita olecraniana. En cambio, el radio no llega hasta posterior, porque el radio, o sea, él se articula más que todo con el capitelio y cuando se extiende el codo, él llega ahí, hasta ahí abajito. Entonces, así no se le olvida que radial, la columna radial, yo le puedo poner la placa posterior porque no se le atraviesa el radio. En cambio, si yo coloco una placa, la placa cubital, la parte cubital, le pongo placa posterior, se le atraviesa el olecrano y el paciente no va a poder extender. Para que no se les olvide. La cubital es la que va así medial y radial sí puedo poner la posterior. Entonces ya está, la colocación, las placas y las complicaciones del sector vascular. Ahí en los abordajes quiero que veamos algunas cosas. También me tocó un abordaje del codo. De todas maneras tengo una clase también para los R3 que yo hice con sus indicaciones, su abordaje posterior. De todas maneras estas láminas yo igual se las paso. Posición del paciente. La que a mí más me ha gustado es la de cúbito lateral, con la que me he sentido más cómodo. Entonces tenemos el abordaje posterior,
que siempre lo debo hacer hacia radial para evitar el nervio cubital. Entonces luego busco el nervio cubital para mantenerlo fijo, saber dónde está. Igual tenemos lo que son el abordaje de Brian Murray, que también es posterior, pero lo que hacemos es elevar el tríceps. Y el Alonso James, que no hacemos nada con el tríceps, sino que nos les metemos lateral y medial. Tenemos el Campbell, la tenotomía del tríceps. Se hace un corte completo del tríceps y después se sutura. Tenemos el plan tricipital, que fue el que hice con este paciente cuando le quise ver el nervio cubital. Y la osteotomía de Chevron. Todas estas cosas, todas estas opciones las podemos hacer en un abordaje, en una incisión posterior. Recuerden que la diferencia entre una incisión es lo que hacemos en piel con el abordaje, es todos los planos. Entonces, en una incisión posterior del codo podemos hacer todos estos tipos de abordaje, el abordaje de Chevron, la tenotomía de Campbell, el Alonso James, todos estos. Ahí está haciendo los cortes. Obviamente no teníamos la oscilatoria y lo que hicimos fue con mecha. Y bueno, fíjense cómo estaba todo aquí fracturado. Este es el paciente que le dije que lo hicimos de las 5 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche. Y al día siguiente con seminario, me acuerdo. Bueno, en el abordaje medial tuvimos la pacientica que tuvo fractura avulsión del epicóndilo medial. Enterolateral. Obviamente vamos a ver la rama cutánea del músculo cutáneo terminando, y más profundamente vamos a ver el nervio radial con la rama cutáneo superficial y la rama interósea posterior yéndose por lo que es la arcada de Frosch. A nivel medial, obviamente que nos vamos a encontrar la humeral y el mediano. Y vemos, este es un paciente que se cayó de un andamio, tuvo una luxación en el sitio del codo, pero después lo trajeron al hospital normalito, se la redujeron en el sitio, pero había tenido una lesión completa de la arteria humeral. Los coágulos que acumuló allí fueron los que hicieron que se salvara, que no se siguiera sangrando, porque cuando hicimos el abordaje, ahí estaba la arteria cortada completamente. Bueno, en conjunto con cirugía, se le hizo un injerto de safena, y bueno, el paciente recuperó la mano. Yo siempre me meto en este tipo de intervenciones, a pesar de que no son de nosotros, pero siempre me ha llamado la atención la parte vascular. Pacientes de cúpula, fracturas de cúpula radial, hacemos este abordaje a la cabeza radial, abordaje también llamado de Kosher, desde el epicóndilo lateral hasta el cúbito, y atravesamos la cabeza del radio, y entonces llegamos a la cabeza del radio, si la vamos a fijar o la vamos o le vamos a hacer la exéresis en pacientes ancianos, por supuesto. Debemos siempre mantenerlo en pronación para llevarnos la rama motora interósea, rama del nervio radial que pasa por la arcada de Frost, llevárnoslo hacia allá y no tener el peligro de llevarnos. Paciente que le hicimos también una exéresis de un lipoma, y cuando lo retiramos nos encontramos el nervio radial, un lipoma aquí en la parte posterior, en la parte lateral del codo. Cuando hicimos la exéresis vimos el nervio radial entre el bíceps y el brachiorradial. Descompresión del nervio cubital, operación muchas veces hecha por cirugía de mano, por un cirujano de mano, por otro. A algunos les gustaba abrir más, otros menos. En el canal epitrocleo olecraneal. Y bueno,
Este es otro seminario que tuvimos sobre el codo doloroso del deportista. A mí me gustaba darlo, sobre todo porque tenía unos videos, pero que a lo mejor no se van a ver mucho, ¿no? Y la parte biomecánica, aquí repasando los estabilizadores estáticos y dinámicos del codo. Voy a saltar esto porque esto sí cuesta que se grabe. Hablábamos allí de lo que era la biomecánica en el golf, en el tenis y en el béisbol. Cómo se movían los músculos y las articulaciones en los movimientos de tenis, de golf y en el pitcher, en el lanzamiento. Y entonces, bueno, aquí tenemos el codo doloroso del deportista. Los mecanismos de lesión, lo que se lesiona son los músculos que se insertan en el epicóndilo lateral, que lo vamos a ver en la clase de antebrazo, pero sobre todo el extensor carpis radialis brevis, que es lo que llamábamos antes el segundo radial. De un niño que tuvimos también se lesionó por fractura de estrés del epicóndilo medial, le pusieron a lanzar demasiado. Y bueno, las maniobras, el test de la silla, el test de Cox. Patient to raise their arm to this position here. Have them make a fist. You're going to place them in wrist flexion and radial deviation. At this point, you're going to take this hand, palpate the extensor musculature origin, and ask them to please move your arm into wrist extension like this, and I'm going to resist, okay? As they do that, they should be feeling pain in this region here. De todas maneras, lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar como texto. La extensión dorsal, cierre el puño con fuerza y extienda el codo. Conseguimos en YouTube. Mills test. The Mills test is just another La resonancia. La rayos X que nos ayuda a excluir otros procesos patológicos si hay algún otro tipo de fractura, si hay algún tipo de fractura, pues que nos haga descartar lo que estamos pensando en una tendinitis. Otro tipo de tratamiento puede ser el kinesiotaping o la infiltración con esteroides. Ya el tratamiento quirúrgico, tenemos la técnica abierta, como técnica de Mears, en la que hacemos desinserción parcial de lo que es el extensor carpis radialis brevis. Lo llegamos a hacer en el hospital. Hacerlo también se ha descrito hacerlo de manera guiada por ecografía con aguja, hacerlo mínimamente invasivo, hacerlo por vía artroscópica. Y bueno, tenemos lo que es la cirugía de tomillón. Y también este video pueden buscarlo en YouTube. Como la rehabilitación y algo sobre tomillón, como él dijo cuando se lo propuso la primera vez el cirujano, a él dijo, con esto tengo una posibilidad entre 100 de que funcione, si no hago nada no tengo ninguna. Entonces se arriesgó y fíjense que más bien ganó más juegos de los que había ganado hasta el momento. Y bueno, por eso se popularizó esa cirugía. Él fue el que se arriesgó a eso. Jordan Zimmerman es el último pitcher hasta el momento que ha hecho
que ha ganado un juego perfecto después de una fractura de tomillo. Al final tenía un video sobre Tommy John lanzando. Tommy John pitched for 13 years after recovering, retiring at age 46 in 1989. So far this season, Zimmerman's 17th career start against Miami, and he's 6-3 against the Fish. He hits one fair. Bibliografía consultada. Bien, muchas gracias.